Ser Podcast. La Trastienda. Hola, Mario. Hola, muy buenas. Julio Guerra. Oye, una duda. ¿Tú tienes Instagram? Yo tengo Instagram, sí. Cuando vas a la lupita, a la lupa esta de buscar que te recomienda cosas, ¿a ti qué es lo que te sale ahí? Pues mira, a mí me aparecen normalmente pues desde platos y recetas hasta montañas rusas y sitios a los que viajar. Es que yo no sé por qué últimamente... Mira, voy a hacer la prueba. Lo abro... Vale, me sale una montaña rusa, otra montaña rusa. La lupa tiene claro otra montaña rusa. ¿De qué va el programa de hoy? Y no es concretamente sobre montañas rusas. Primero vamos a ubicarte de cara a los oyentes. Mario tiene una cuenta en Instagram a la que pueden seguir, se llama Dramario. Y Mario es una especie de influencer de montañas rusas, que ya hay influencers para todo. Así que la primera pregunta está clara. ¿Qué hace especial a una montaña rusa? Pues mira, yo creo que una montaña rusa, lo que le puede hacer especial como tal, yo creo que no es tanto lo que es la montaña rusa en sí, sino lo que a la gente le provoca. Es decir, ya sea pues dependiendo de las emociones que vamos buscando, aquellos que queremos que nos llegue a transmitir y en definitiva, pues eso ya para gustos de cada uno. A mí personalmente, cuanto más rápido, más grande, mejor. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué buscan los fans? Si es la altura, la velocidad, los giros... Pues esto es como todo, al final depende mucho del gusto de cada uno, de las preferencias, de qué tipo, como digo, de qué tipo de emoción es el que va buscando. Por eso, a la hora de hablar de montañas rusas, pues nos encontramos con todo tipo de variedades. Lo suelo comparar un poco con un coche, porque es decir, tú le hablas a la gente de lo que es una montaña rusa y automáticamente es como tiene una imagen de lo que se va a encontrar, pero luego, al igual que los coches, pues no es lo mismo cogerte un SEAT que un Fiat, que un Renault. Montañas rusas pequeñitas, pues para que puedan entrar, subir los niños, unas más familiares con un término intermedio y otras que ya sean la bestia parda. Que nos pone las tripas en la boca y nos pone del revés. La Trastienda de un parque de atracciones. En la SER. Hoy esta trastienda es un sueño de un niño. Yo quiero ser probador de montañas rusas y hoy nos han dejado serlo a nosotros. ¿Qué tal la experiencia, Claudia Platero? Hola, Julio. Pues a pesar de pensar que me iba a caer desde 45 metros de altura, deseando subir otra vez, la verdad. Vamos a ponernos en situación. ¿Qué relevancia tiene España en cuanto a los parques de atracciones a nivel mundial? Pues teniendo en cuenta que en el imaginario de todos, si pensamos en un parque, están los de Walt Disney, España también tiene una exposición muy relevante. A nivel mundial, el grupo español Parques Reunidos ocupa la 10ª posición en cuanto a número de visitantes. De hecho, el Parque Warner de Madrid se encuentra entre los 15 parques de atracciones más visitados de Europa. También lo son PortAventura y el parque acuático Siam Park. Este es el de Canarias. Sí, estos y otros grandes parques como el Parque de Atracciones de Madrid, Isla Mágica en Sevilla o Terra Mítica en Benidorm, que ya son parte de esta forma de ocio tan popular en España. ¿Tú tenías miedo a caerte? ¿Cuáles son, por ejemplo, las montañas rusas más altas en nuestro país? En España, 7 de las 10 montañas rusas más altas se encuentran repartidas en 3 parques: PortAventura Park, Ferrariland y Parque Warner de Madrid. Red Force en Ferrariland es la montaña rusa número 1 con 112 metros de altura. ¿Qué explicación puede tener que nos guste tanto algo que, si lo piensas, pues puede parecer peligroso? Lo que nos pasan son reacciones químicas. Por ejemplo, cuando nos subimos a una montaña rusa, nuestro cuerpo se somete a tal velocidad y a una fuerza que puede duplicar la gravedad. Entonces esto provoca que las endorfinas y la adrenalina, que son las hormonas de la felicidad, se nos pongan por las nubes. A la vez nos acelera el ritmo cardíaco, así que nos da una sensación de placer. O sea que esto es pura ciencia. Sí, porque con estas hormonas de la felicidad nuestros músculos se relajan y lo que hace es que nos sintamos bien. Y aunque podamos sentir miedo, esa revolución de hormonas lo eclipsa todo. Así que gritamos, sufrimos, pero Julio, yo siempre quiero volver a montarme, aunque lo pase fatal. Y yo, pues hoy la trastienda de un parque de atracciones. La trastienda de una montaña rusa, de un musical. La trastienda de los gritos buenos aquí, en la SER. Oye, ¿y cómo se innova en esto? No sé en qué piensan quienes las crean. Si miramos hacia atrás, sí que vemos que han cambiado, claro. Eres ir un poco como cada vez más allá, ¿no? O sea, la primera montaña rusa como tal la tenemos a primeros del 1900 prácticamente. De hecho, aquí en España tenemos una reliquia en San Sebastián, en el Monte Igueldo, y es una de las primeras montañas rusas y lo único que es un cochecito que sube y baja por un carril, básicamente, por un camino cerrado. A partir de ahí, pues
un poco de la mano de lo que es el desarrollo técnico, de la innovación y de todos los avances que vamos teniendo, pues se va yendo un poquito más allá, y sobre todo también porque la gente, quieras que no, pues se va acostumbrando a cierto tipo de atracciones, a cierto tipo de emociones, y entonces pues tienes que ir siempre un poquito más allá, ¿no? La primera inversión que se inventó básicamente fue el looping, que ya cada vez que tiene una montaña rusa se pone boca abajo el tren, ya lo llamamos looping, pero luego hay muchos tipos diferentes. El caso es ese, empiezas primero con un looping, ya cuando la gente se aburre, por decirlo de alguna manera, de ese tipo de recorrido, pues tienes que ir un poco más allá, tienes que ir retorciendo más la vía, tienes que ver de qué manera puedo hacer que la gente se sorprenda. Venga, última pregunta. En esta estoy convencido de que te voy a pillar, ¿eh? Y mira que lo sabes todo, pero ¿por qué se llaman montañas rusas? ¿Es verdad que nosotros las llamamos así y en Rusia las llaman montañas americanas? La historia es bastante curiosa porque... O sea, que sí lo sabes, sí, no te sí, pillo. sí. Ah, Sí, vale. es que de hecho hace no mucho uno de los vídeos que subí a mi canal de TikTok era precisamente sobre eso. Entonces sí, tengo la lección aprendida de hace poco, pero básicamente era porque en Rusia, no recuerdo ahora el siglo, si era el siglo XVII, siglo XVIII o algo así, pues básicamente en invierno se dedicaban a hacer toboganes por los que tirarse con un trineo. Y eso se hizo como muy popular, llegó la Expo de Francia de finales del siglo XVIII. Y como evidentemente no había nieve para poder tirarse como la había en Rusia o hielo, pues decidieron construirlo en unos toboganes gigantes de madera, en donde la gente cogía su trineo, se subía por unas escaleras y se deslizaba. Luego ya llegó finales del siglo XIX, llegó a Estados Unidos, señor Thompson, que tenía una empresa de ferrocarril en Estados Unidos, y dijo, uy, pues esto lo voy a importar, pero en lugar de llamarlo montaña rusa, como somos estadounidenses, pues le vamos a cambiar el concepto, lo vamos a llamar roller coaster. Y ese es el término ya como se conoce a las montañas rusas modernas. Entonces, por eso, en Europa se siguen llamando montañas rusas, tanto en Francia, en Italia, en España, y en Estados Unidos ellos los llaman las roller coaster. Y en Rusia, para diferenciarse de ese concepto que ellos inventaron, pero que luego Estados Unidos le pegó otra vuelta, pues a las modernas las llaman montañas americanas. Pues ya sabemos bastante de montañas rusas, ahora vamos a ver cómo funcionan esos parques de atracciones. Nos colamos en la Warner, en Madrid. La primera en ir hasta allí es Claudia Platero. Pues ahora en verano trabajamos más de 1000 empleados distribuidos pues, en todos los departamentos, oficinas, accesos, operaciones, atracciones, espectáculos. Arantxa es la responsable de comunicación del parque. Y Carlos, responsable de seguridad. Todas las atracciones pasan un checklist diario con unos puntos muy concretos que hay que revisar conforme a las instrucciones del fabricante. Nosotros cuando llegamos para pasar allí el día está todo listo, pero la seguridad del parque se comprueba desde mucho antes. Desde las 7 que entran hasta aproximadamente las 11:30 que entregan las atracciones a operaciones. ¿Y cómo se comprueba? Lo primero, hacer el recorrido de la atracción. ¿Por dónde pasa esa montaña rusa? ¿Hay un objeto que obstaculice el paso? Se la recorren completamente, haciendo el recorrido, digamos, que haría el tren por la montaña para comprobar que toda la vía está libre de posibles objetos, de basura, que la envolvente por donde el tren va a circular no hay ramas que puedan interferir en el recorrido. También los propios engranajes, cada unión, cada pieza. Usualmente las soldaduras o la tornillería. Y luego pasan a hacer la revisión de los trenes, donde comprueban el estado de las ruedas, el desgaste, hacen las pruebas de frenado, pruebas de seguridad de los arneses para comprobar que funcionan correctamente. Y una vez comprobado que empieza a funcionar, prueba, entre 5 y 10 ciclos de prueba con todos los trenes. Una y otra vez. La atracción hace su recorrido completo por lo menos 8 veces. 3 ciclos de prueba antes de ponerla operativa al público. Para esto, en la montaña rusa más importante de este parque, no vale con 2 personas. Pues para esta atracción en concreto trabajan durante varias horas unas 5 o 6 personas de mantenimiento en ponerla a punto y en chequear todos los puntos. Y evidentemente no es lo mismo comprobar la noria infantil que la montaña rusa que nos pone cabeza abajo. Las atracciones más complejas suelen ser las montañas rusas como Stunfall o Batman Gotham City Escape, pero por la cantidad de puntos a revisar que pueden tener. Mientras tanto, por supuesto,
la megafonía, la iluminación. No solo la atracción en sí, sino toda la instalación, ¿no? Toda la iluminación está correctamente, la tematización funciona correctamente, la megafonía, las puertas de emergencia, los medios de extinción que están en su sitio. El equipo de Carlos ha empezado a las 7 de la mañana, el de Francisco algo antes de las 11. Pues desde por la mañana gestionamos toda la venta online, vemos y hacemos una previsión de todo lo que a priori pensamos que va a llegar. Es el responsable de atención al cliente. Lo primero, prever cuánta gente visitará hoy la Warner y a las 11:30 abrir. Así aproximadamente, ¿cuánta gente puede haber entrado ya ahora mismo? Pues en este ratito que llevamos habrán entrado cerca de 2.000, 3.000 personas tranquilamente. ¿Y a lo largo del día se pueden juntar cuántas aquí? Pues una media de 7.000, 8.000 personas. Aunque haya quien se tome los parques de atracciones como una especie de lugar donde soltar a tus hijos durante un día, lo cierto es que también hay restricciones de edad, claro, no es una guardería. A partir de los 14 pueden venir solo sin adultos. Los parques de atracciones viven de las entradas que venden, de permitirte saltar una cola, Pase correcaminos en el teléfono directamente para las atracciones. de los productos que generan, el merchandising, una camiseta, una taza, un muñeco y también la comida. Pues no se permite pasar comida, en ese aspecto solo se puede pasar alguna pieza de fruta. Por eso no permiten introducirla desde el exterior, algo que denuncian las organizaciones de consumo que no es legal. Los 5 grandes parques de atracciones de nuestro país lo prohíben. Algunos utilizan la expresión por motivos de seguridad, ya que hay legislativas autonómicas que restringen el derecho de admisión a los motivos de seguridad, pero claro, de bocatas de jamón bomba sabemos poco. Desde la Organización de Consumidores Facua nos hablan de un problema de las propias administraciones. Dicen que no actúan, y es que, aunque no sea su actividad principal, para los parques de atracciones la comida es una fuente de ingresos muy importante, claro. Podemos llegar a dar 3.000 tranquilamente comidas o incluso más, porque bueno, aquí tenemos un montón de sitios de restauración. Lo decíamos, el parque abre a las 11:30, las atracciones a las 12, para que la gente le dé tiempo a dispersarse. Y este parque, que acaba de estrenar una montaña rusa, ya tiene foco de atención. Colas a la espera de que abra la nueva atracción de Batman. Chicos, bien la cola, chicos, por ahí, para la puerta. Una montaña rusa que desde el parque nos dicen que es lo más. Es espectacular, tiene un top hat de 80 metros de altura. Pero que nuestro experto en montañas rusas, Dramario, ya nos ha confirmado que es lo más. Y ahora mismo, de hecho, gracias a ese nivel de desarrollo que tiene, está considerada como una de las mejores del mundo. Entramos en la mansión de John Wayne, de Batman. Y aunque en la trastienda valentía nos sobra, ¡Ay, qué miedo! No va a aparecer nadie ni nada. No aparece nadie. también les reconocemos que si tenemos que llevarnos un susto, nos lo llevamos. ¡Ay, Están en un Dios! plan, pero sí. ¡Qué susto! Es el Joker. El Joker colgado acá abajo. Ya llegamos a la atracción, donde Israel nos cuenta cómo hacen para que la gente se monte lo más rápido posible. Los compañeros, que hay uno por cada lado del tren, revisan todos los sistemas de seguridad y una vez que están revisados se pone la atracción en marcha. Eso se hace en 50 segundos. Pero lo dicho, valentía nos sobra. Sí, yo me monto. O sea, que Julio se monta, vale. Sí, Pues seguro, vamos. Y entramos. se lo confesamos, merece la pena. En el parque de atracciones ya no hay solo atracciones, también hay espectáculos, hay musicales. Es a mí conocer este camino. Estamos en uno de ellos, entre bambalinas. Y en el camerino, 28 minutos, hay tiempo de sobra. actores como Jordi, que está empezando, Y da como esa cosa de sensación como de escalofrío ahí. Creo que es algo que mola bastante antes de empezar. Hoy voy a hacer de Manu y yo hoy voy a cantar una cancioncita de rock que creo que está bastante bien y hay que meterle caña al asunto. y actrices como Clara, que acaba de llegar a la Warner, pero ya estuvo actuando antes en Por Aventura. Yo estoy como muy tranquila, pero porque ya al final, o sea, hemos hecho muchos pases ya, entonces sí que es verdad que llega un momento que ya lo integras en el cuerpo y que es como pues tu coreografía interna de ahora tengo que hacer esto, ahora esto otro y ya está, ¿sabes? Sí que es verdad que bueno, pues ahora habéis venido vosotros y estamos ahí un poquillo con el viruji, pero en este caso me veréis de la profesora, que es una profesora así un poco estricta. Esto es la Academia Nacional de las Artes Escénicas. Y sí, Manuel, sabemos que estáis cansados, pero la realidad es que esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que os vais a encontrar ahí fuera en una de las grandes producciones.
Actuar en un parque de atracciones es diferente. En el teatro bien, pero cuando hay que bailar en la calle es otra cosa. Y creo que allí es donde está el reto, porque es aguantar y bailar con tanto calor, se hace un poco cuesta arriba. Pero bueno, yo creo que también con el público, con la energía que se crea, con lo bien Y también es distinto el público. En este caso nosotros tenemos como la misión de captar la atención. Efectivamente, los personajes no hablan precisamente como lo hacemos en la calle. Enseñarles en muy pocos minutos cómo es el personaje, llevarlo un poco más a la caricatura, ¿no? Un poco que igual en otro tipo de obras tú puedes encontrarte algo un poco más orgánico, más pues como hablaríamos en nuestro día a día. Aquí tenemos que llevarlo a algo que puedan entender en muy poco tiempo. Que no se entiende con esas palabras tan raras, de verdad. Vale. Ya no hay privacidad. No puede ser que en 5 años no vea a esta niña y ahora... ¡Hola! Me trae a su novia a mi casa. No. La hora, a las 5, la gente habrá comido ahora. Entiendo que es una hora un poco chunga. Se meten de repente en un espacio con aire acondicionado. Efectivamente, tienes que animarles ahí un poquillo porque si no... Es normal ver a gente que igual está un poco con el sueño y tal y que le está costando seguir el show, pero no por nada, sino porque al final vienen de un día de montarse en 8.000 atracciones con toda la adrenalina, les metes a un sitio a la sombrita con su aire acondicionado y una butaquita y ¿qué haces? Pues te duermes. La responsable de los musicales de Warner es Martina, la jefa de estos actores. Y ha sido mi primera experiencia aquí en España, en realidad. O sea, yo he venido sin saber el idioma, había ya trabajado en parques, eso sí, pero ha sido de repente pa dentro. Que nos cuenta cómo los preparan. Depende si es ya una historia que ya se ha contado y entonces podemos coger algo de eso, o si a lo mejor es una historia original. Entonces también ahí la cuestión es a lo mejor de encontrar canciones que puedan pegar con la historia, hacer recortes también de las canciones para que pueda cuadrar con todos los personajes, y ya luego de ahí es buscar a la gente que puede valer para el espectáculo, sobre todo a nivel de perfil. ¿Y desde cuándo? Ya, pues, en pleno verano ya están preparando la campaña de Halloween o incluso lo que harán en Navidad. Estamos empezando a pensar en ello. Y ya que Martina tiene experiencia fuera de nuestro país, en parques de atracciones del extranjero, le preguntamos, ¿somos diferentes también en esto? Somos primos hermanos, fundamentalmente. No hay que cambiar mucho el público. Sí que es verdad que he notado mucho que hay algunos chistes que en Italia a lo mejor funcionan súper bien y aquí no tanto, o al revés. Entonces hay alguna cosa que sí que es verdad que caracterizan cada público también por donde estamos. Esta trastienda ha sido la de un gran parque de atracciones, uno de los más visitados, ya nos lo contaba Claudia, uno de los que brilla. Pero esto ya no le pasa a todos. Entra en el mágico mundo de Tivoli World, donde encontrarás fantásticos espectáculos para toda la familia. Los hay que viven su ocaso, si no su cierre definitivo, como este al que hemos viajado, el Tivoli World, en Málaga. Llegamos a Benalmádena. Estoy aquí a la espera, a ver qué sucede. En el momento que eso, pues yo ya me iré. Pero de momento sigo con mis compañeros. Juan Ramón trabajó en este parque de atracciones que lleva cerrado desde que terminó el verano de la pandemia, pero al que sus empleados o exempleados siguen acudiendo, del que siguen cuidando. Mayormente lo que hacemos ahora es vigilancia. Juan Ramón era pintor, se encargó de darle cierta magia a muchos de los rincones y atracciones del parque. Sí, nos cortaron el agua. Entonces ya no tenemos agua y si ves ya hay mucho maleza. La del Tivoli es una historia que sigue en los tribunales, la de un parque de atracciones que abrió un empresario danés en el 72 y en el que Juan Ramón empezó a trabajar poquito después. Y el parque era una familia. Tanto trabajadores... Un parque que en el año 2004 compró un empresario que tal vez les suena, Rafael Gómez Sánchez, Sandokan. Pero qué condena, dimite tú. Un parque que en 2007 adquirió otra empresa, el Grupo Tremont, y que sus empleados denuncian nunca se hizo cargo del mismo. Entonces esta empresa, desde que compró, no ha intentado contactar nunca con los trabajadores. Terminó entrando en concurso de acreedores con deudas de más de 11 millones de euros. Hasta hace unos meses sus antiguos trabajadores seguían siendo oficialmente empleados del Tivoli, pero este año un juez desvinculó a los trabajadores de los propietarios del parque. Hoy lo visitamos y sentimos que estamos en una película. Para ustedes, ¿cómo es ver en esta situación eso, algo que ha formado parte de su vida? Hombre, acostumbrado a verlo cada año que hacíamos un mantenimiento, esto lo que le falta pues el mantenimiento
ayuntamiento hace 2 años. Juan Francisco estuvo 33 años trabajando aquí. Esto se desmadra. Aquí tenemos una cuadrilla de jardinería, un riego y cosas que ya no que ya carecemos, ¿no? Y aunque ya no tienen una relación laboral con el parque, siguen cuidando de él. Pero que nunca está abandonado por los trabajadores. Esta otra atracción que tenemos aquí, ¿esto qué es? Porque esta sí que está como desmontada, da la sensación. Esto ¿no? había que desmontarla porque era toda de acero inoxidable y se lo querían llevar. ¡Ostras! Cogimos a los ladrones infraganti llevándose todas las barandas y eso porque se las llevaban. Con Juan Francisco y Juan Ramón lo recorremos. Recordamos la época dorada del Tívoli. Gente famosa pasa, cada uno tiene sus cosillas, ¿no? Cantante y tal, pero hombre, aquí no vamos a mantener la privacidad de cada uno de ellos, ¿no? Pero sabemos cosillas de cada uno de ellos y gente que ha hecho llenos completos, por ejemplo, yo en esa época no estaba trabajando, pero hasta la fecha impera el récord creo que de Miguel Río, que son 32.000 o 30 y tantas mil personas en un día. Esto es el mismo centro neurálgico de la costa para un parque que ha funcionado durante... Eso es un sello de seguridad. 50 años funcionando, eso es... pocas empresas lo llegan a hacer. ¿Y alguna empresa de parques temáticos, atracciones, no sé, parques reunidos, nunca se ha interesado nadie en...? Sabemos aunque crean que no, sabemos de muchas empresas que han estado interesadas y siguen interesadas durante este periodo, esta situación nuestra ahora mismo por interés de cogerla. Y visitamos a quienes todavía viven allí. Acabo de ver un pavo real por ahí. Sí. ¿Se os cuelan animales o qué? No, son nuestros. O sea, ¿tienen animales en el parque? Sí. Nosotros seguimos manteniendo. Qué bueno, están aquí todos los animales. No, tenemos... Aquí están los que están encerrados. Hay más por fuera. Fuera hay 20 y pico de pavos. Estos son los que tienen crías. O sea, tienen crías y todo. Sí, mira, los pavitos pequeños. Y pollitos pequeños. Cada día es más complicado, pero ellos creen que sí, que los supertibolinos, uno de los tipos de entrada que tenían, que daba acceso a más de 35 atracciones, volverán a venderse. La trastienda de las marcas. Fernando de Córdoba. Hola, Fernando. Hola, Julio, ¿qué tal? Esta semana estamos como niños de parque de atracciones. No sé si también hay relación de marcas y parques de atracciones. Hoy te lo pongo más complicado. Bueno, por supuesto que la hay. No sé cómo dudas, todos son marcas, todo es marca en esta vida. Pero es que los parques de atracciones especialmente. A ver, es una marca porque ocupa un cajoncito en nuestra mente y además en muchos casos crean una narrativa en torno a otras marcas que ya conocemos pues de la tele o del cine o incluso de la música y los juguetes. El mítico es Disneyland, el parque de atracciones por antonomasia, ¿no? Bueno, totalmente. Si pensamos en parques de atracciones hechos por marcas, es que Disney tiene una posición de honor ahí. Resulta que la empresa Disney no estaba en su mejor momento a finales de los años 40 y Walt Disney, el señor, no la empresa, empezó a pensar en diversificar su negocio. Y una de las ideas que se le ocurrió fue crear un parque de atracciones, pues como las ferias a las que iba de pequeño, pero que sería más grande y más lleno de magia y de personajes y que por supuesto se nutriría de sus películas y cortos. ¿Y a que no sabes cómo lo iba a llamar? ¿El parque de Disney? No sé. No, Mickey Mouse Park. Ah, pues estaría bonito, aunque claro, habría partidarios de Minnie, de Pluto, de Goofy. Quizá esto podía polarizar un poquito, ¿no? No podemos polarizar más la sociedad. No sabemos cómo habría acabado siendo eso, pero el caso es que cambió de idea y lo llamó Disneyland, que yo siempre pienso, menos mal que no se apellida González, porque González Land pues no tiene el mismo glamour. ¿Quién sabe? Le has puesto todo el glamour, pero nunca se sabe. Bueno, Disneyland en castellano pues sería algo así como la Tierra Disney. Y al principio la idea era construir este lugar en un terreno cerca de los estudios, pues el típico descampado que hay al lado de todos los estudios, ¿no? Incluso valoraron que fuera solo para los trabajadores y los familiares o para gente que iba a hacer un tour por los estudios, pues lo típico, ¿no? Que tengas una noria detrás y ya está. Pero bueno, al final decidieron ir a lo grande y compraron un enorme terreno en medio de la nada, pero que iba a pasar cerca de una autopista, y era un naranjal al sur de Los Ángeles, y lo construyeron en menos de 2 años, y abrió sus puertas en 1955, y bueno, es que fue un éxito desde el primer día. Actualmente Disney tiene parques temáticos en Los Ángeles, en Orlando, en Tokio, en Hong Kong, en Shanghái y en París. Disneylandia, ahora en Europa. Todo un mundo nuevo de vacaciones.
Venga y descubra la magia. Qué bonito. Oye, cuando llegó a París en los anuncios en España era Disneylandia. Lo han dejado muy claro, ¿eh? Sí, ¿Es verdad sí. que pudimos haber tenido Disneyland en España o esto es una historia de estas falsas? Sí, totalmente. Durante los años 80 estuvo ahí barajándose si iba a estar en España, si iba a estar en París. Abrió en 1992 en Francia, pero hasta mediados de los 80 se estuvo valorando España para acogerlo. Se habló, por ejemplo, de Almería, se habló de Alicante, se habló de Tarragona, pero bueno, que al final fueron los franceses los que se llevaron a Mickey Mouse. La excusa oficial, que París tenía mejores comunicaciones, pero quién sabe, porque el queso francés tiene más proyección internacional y claro, pues Mickey es un ratón al fin y al cabo. Claro, seguro que fue por eso, no tengo dudas. Seguro, hay una conspiración ahí que podemos dar bola. Pero en España no nos conformamos y he dicho Tarragona, ¿no? Si no íbamos a tener Disney, pues nos planteamos tener nuestro propio parque temático allí, en Tarragona. ¿Y a qué no sabes cómo se llamaba? Tarragona Land. Pues no, se iba a llamar TV Gardens. ¿TV Gardens? ¿Pero esto qué es? ¿Una franquicia del Tibidabo de Barcelona? ¿O efectivamente, vale. justo eso. Es que ese iba a haber sido su nombre porque la empresa que lo gestionaba, el parque de atracciones del Tibidabo, pues era la misma que estaba promoviendo este nuevo parque temático. Pero ojo, que no fue el único nombre que se barajó para lo que al final fue PortAventura. En estas cosas siempre hay un poquito de leyenda urbana, pero parece ser que se barajaron nombres como Gran Península o Península de la Rosa. No sé si tiene algo que ver que Javier de la Rosa era uno de los principales accionistas. Pero bueno, como decíamos, el nombre final fue PortAventura, abrió en el 95, o sea, esto es como cuando cortas con alguien y enseguida te buscas, porque Disneyland en el 92, nosotros en el 95. Pero con el paso de los años fue cambiando un poquito de nombre, movido más que nada por los cambios accionariales. En el 98 pasa a llamarse Universal PortAventura y luego Universal Studios PortAventura, porque hasta 2004 pues fue propiedad de Universal. Por cierto que hablando de cambios de nombres, hay veces que un buen cambio de nombre te puede hacer, bueno, que te soluciona la vida, que te cambie el concepto de que la gente vaya más a tu parque. Mira, un ejemplo es que en Madrid, mediados finales de los 90, abrió un parque temático, pues tenían animales, era una especie de zoo 2.0. Y lo llamaron Parque Biológico de Madrid. A mí este no me suena. No te suena pero... ni a ti ni a nadie. Porque la gente se debió pensar que allí daban clases de biología o algo así y como que no apetecía mucho ir. La cosa es que a este parque no le estaba yendo demasiado bien. Pues el poeta Fernando Beltrán, que se dedica a bautizar cosas, lo rebautizó como Faunia y oye... éxito inmediato. Este ya sí que no suena. Y una cosa que yo no sabía, resulta que la Warner no ha sido siempre la Warner. No, es que los nombres no siempre vienen de los profesionales. Hablábamos aquí de Fernando Beltrán, que se inventó este nombre tan bonito, pero a veces es la gente. Hay que escuchar al público para saber qué es lo que quiere. La Warner cuando llegó a España se llamó Movie World. El parque de atracciones, pero yo creo que nadie lo llamó así jamás en la vida, ever. Pues Fernando de Córdoba, divulgador de marcas, le pueden buscar en Twitter, es @gamusino. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Cerramos la trastienda de un susto. La de los nervios previos a la adrenalina. Vienen a pasárselo bien. La de la innovación. La primera inversión que se inventó básicamente fue el looping. La del teatro. Es un trabajo muy duro, muchas horas. La de un parque fantasma. Cuesta trabajo irse de aquí, dejar esto y abandonarlo. La trastienda de un parque de atracciones. Un programa de Julio Guerra con la producción de Claudia Platero. En la SER. Y en el próximo episodio... Desde ahí, vamos ya a lo que sería el proceso de envasado. Y puleva, por ejemplo, que significa pura leche de vaca. La trastienda de la leche. En la SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La trastienda. Julio Guerra. Cadena SER. La radio.